El amanecer sobre Almería tenía ese tono dorado que solo aparece cuando el mar está en calma. Tomás pedaleaba despacio por el paseo marítimo con su bicicleta de reparto. En la cesta llevaba flores y cartas, pero en el bolsillo interior, guardaba algo más importante, la foto que Isabel le había mostrado el día anterior. No podía dejar de pensar en aquella mirada del hombre que aparecía junto a ella en la imagen. Había algo familiar, algo que parecía querer decirle algo, incluso después de tantos años. Cuando llegó a la casa de Isabel, ella ya lo esperaba con café recién hecho. «Sabía que vendrías», dijo, sonriendo. «No podía quedarme con la curiosidad», contestó él. «Estuve pensando toda la noche en esa carta». Isabel le sirvió café y se sentaron frente al mar, como si la conversación necesitara del sonido de las olas para respirar. «He buscado entre mis cosas», dijo ella. «Encontré algo más». Sacó de una caja de madera un sobre amarillento con una dirección medio borrada, para María del Mar, en caso de no regresar. «¿María del Mar?», preguntó Tomás. «Era mi mejor amiga. Desapareció un año antes de que esa carta fuera escrita. Creí que se había ido sin despedirse». Tomás leyó la dirección, el nombre de una calle que aún existía, pero el número estaba tachado. «Podríamos buscarla», sugirió él. «¿A estas alturas?», preguntó Isabel con ternura. «Debe de ser una anciana, si aún vive. O alguien dejó descendientes. Quizás haya otra pista». Isabel dudó un instante, pero luego asintió. «De acuerdo. Vamos a seguirle el rastro al mar». Pasaron la mañana recorriendo la ciudad. En la vieja oficina de correos, un empleado mayor los atendió. «¿Una carta del 79, dice?», repitió, ajustándose las gafas. «Raro que haya llegado ahora. Tal vez estuvo perdida en un buzón viejo». Tomás mostró la caja y la carta. El hombre la observó con respeto. «Esto no es un envío normal. Mire aquí», señaló una esquina del sobre. «Este sello no se usa desde hace décadas». «Pero», frunció el ceño, «la tinta parece fresca». Isabel sintió un escalofrío. «¿Cómo es posible?». «No lo sé», respondió el funcionario. «Pero algunas cartas, señora, llegan cuando más se las necesita, no cuando se envían». De regreso, caminaron por el muelle. El sol brillaba sobre el agua, y las gaviotas danzaban alrededor de los barcos. «¿Cree en las coincidencias, Tomás?», preguntó Isabel. «Antes no. Pero desde que la conocí, empiezo a pensar que el destino también tiene su sistema de entrega». Ella rió con suavidad. «Tal vez seas tú ese mensajero que el mar me debía. O tal vez usted sea la carta que yo necesitaba leer», respondió él sin darse cuenta de lo que había dicho. Isabel lo miró, con ternura. No dijo nada, pero en su interior algo cambió. Desde hacía muchos años, nadie le había hablado con esa sinceridad sin intención. Esa tarde, mientras él la ayudaba a ordenar viejos papeles, encontraron un pequeño cuaderno de tapas azules. En la primera página, con letra joven, se leía: «Bitácora de cartas que nunca envié. Lo escribí cuando era maestra», dijo Isabel. «Cada vez que quería decir algo y no podía, lo escribía aquí». Tomás hojeó las páginas. Eran fragmentos de vida, amor, culpa, promesas, silencios. En una de ellas, leyó en voz alta: «Si algún día alguien encuentra esto, que sepa que sigo esperando respuestas, pero ya sin prisa». El silencio que siguió fue profundo. «¿Y si las respuestas llegan ahora?», preguntó él. «Entonces sabré que todavía vale la pena esperar», susurró ella. Los días comenzaron a tener una rutina nueva. Tomás pasaba cada tarde por la casa, a veces con cartas, otras sin nada más que una sonrisa. Ella le ofrecía café, o limonada cuando hacía calor. Hablaban de todo, del tiempo, del pasado, del mar. Una tarde, Isabel le pidió que la acompañara al cementerio. «Quiero enseñarte algo», dijo.
Caminaron entre los cipreses hasta una tumba sencilla. En la lápida, un nombre, Julián Ortega, 1950-1979. Era mi prometido, dijo ella. Desapareció en el mar una noche de tormenta. Dijeron que el barco nunca volvió. Tomás comprendió de golpe. ¿Y cree que la carta es suya? No tengo dudas. La letra es la suya. Se quedaron en silencio, oyendo cómo el viento movía las flores secas. Si la carta llegó ahora, dijo Tomás, tal vez sea su manera de decirle que llegó, al fin. O de pedirme que lo deje partir, susurró Isabel, con lágrimas contenidas. Tomás, sin pensarlo, tomó su mano. Ella no la retiró. Desde ese día, el joven empezó a llamarla Doña Isa del Mar. Y ella, cada vez que lo veía llegar con su bicicleta, sentía que el tiempo retrocedía un poco, como si la vida le concediera una segunda juventud, no en el cuerpo, sino en el alma. Una tarde, mientras el sol se escondía, Tomás apareció con un sobre en la mano. Encontré algo más, dijo. En la oficina, un empleado me dio esto. No tiene remitente, pero el sello es el mismo. Isabel lo abrió con cuidado. Dentro, solo una hoja en blanco. ¿Nada?, preguntó él. No, respondió ella, mirando el horizonte. Todo. Tomás la miró, sin entender. A veces, el silencio es la última palabra de quien no pudo despedirse, dijo Isabel, y sus ojos brillaron con paz. El mar rugía al fondo, como aprobando esas palabras. Esa noche, Tomás se fue pensando que, tal vez, él también tenía cartas que nunca había enviado, disculpas, sueños, promesas rotas. Y decidió escribir una. No para alguien del pasado, sino para ella, la mujer del puerto, la que le había enseñado que incluso los silencios pueden tener destinatario. La firmó con una sola frase. Gracias por enseñarme que el mar también sabe escuchar. El verano llegó a Almería como un suspiro tibio. El aire olía a sal, a limones, a promesas que aún no sabían que eran promesas. En el puerto, las gaviotas gritaban como si anunciaran algo que solo el mar entendía. Tomás seguía con su trabajo, pero cada día encontraba una razón o una excusa para pasar por la casa de Isabel. A veces llevaba una carta, otras simplemente un par de naranjas o una sonrisa. Ella ya no lo llamaba señor mensajero, sino mi Tomás del viento. ¿Por qué del viento?, le preguntó un día, riendo. Porque llegas sin avisar, contestó ella, pero siempre traes algo que cambia el aire. Aquella frase se le quedó grabada al joven como una melodía suave. En las tardes, Isabel pintaba frente a la ventana. Había retomado un viejo hábito que creía olvidado, el de mezclar colores para decir lo que no podía con palabras. Antes pintaba mares tristes, dijo un día. Pero desde que vienes, el azul se me ha vuelto más claro. Tomás la observaba trabajar. Había en ella algo que lo conmovía más allá de la razón, esa delicadeza firme de quien ha sobrevivido al tiempo sin perder la ternura. A veces hablaban poco. Otras, el silencio lo llenaba todo, pero sin peso. ¿No te aburro?, preguntaba a ella. Al contrario, decía él. Usted es el único lugar donde el silencio tiene sentido. Ella lo miraba, con esa mezcla de afecto y nostalgia que solo se aprende después de haber amado y perdido. Una tarde, el viento soplaba fuerte, y el cielo se llenó de nubes violetas. Isabel preparó té y encendió una lámpara. Dicen que cuando el viento del sur ruge así, el mar se agita porque guarda secretos, comentó. ¿Y usted tiene alguno?, preguntó Tomás. Sí, respondió ella tras una pausa. Uno muy tonto. Él sonrió. Los secretos tontos suelen ser los más importantes. Ella lo miró con una dulzura que desarmaba. Cuando te vas, dejo la ventana abierta para que el viento traiga tu voz. Tomás sintió algo apretarle el pecho. No era tristeza, ni deseo, ni culpa. Era una especie de gratitud que dolía. Entonces procuraré hablar más alto cuando me despida, dijo,
fingiendo ligereza. Ella rió, y esa risa quedó flotando en la habitación como una canción. Desde aquel día, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo una anciana y un joven repartidor, eran dos soledades que habían aprendido a acompañarse. Tomás empezó a escribirle pequeñas notas, que dejaba entre las páginas de sus libros o junto a la tetera. Hoy el mar estaba tranquilo. Me recordó a usted. He visto una gaviota con una pluma azul. Creo que era un mensaje. Gracias por el té. Gracias por existir. Isabel fingía no notarlas, pero cada una la hacía sonreír. A veces respondía con dibujos, una ola, una flor, un faro. Era su propio lenguaje secreto. Una tarde, mientras tomaban café, Tomás le mostró una libreta. He estado escribiendo sobre usted. Bueno, sobre nosotros. ¿Nosotros? Preguntó ella, sorprendida. Sí. Se llama Las cartas del viento. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de fragmentos, descripciones de su casa, de su voz, de las gaviotas, del olor a menta que quedaba después del té. Isabel leyó un párrafo en voz baja. Hay personas que llegan como un cartero al alma, sin prisa, sin ruido, pero con algo que uno llevaba esperando toda la vida. Levantó la vista. ¿De verdad escribiste eso? Sí. Porque así fue. Ella cerró el cuaderno, temblando apenas. No sé si merezco tanto. Yo tampoco sé si merezco conocerla, dijo él, pero la vida a veces se equivoca para bien. Las horas pasaron sin que ninguno quisiera romper el momento. El sol entraba oblicuo por la ventana, tiñendo de oro las cortinas. Tomás, dijo ella de pronto, ¿sabes qué he descubierto? ¿Qué? Que el cariño no tiene edad. Solo destino. Él la miró largo rato, sin decir palabra. Y en ese silencio, el mar parecía contener la respiración. En los días siguientes, comenzaron a reunirse también fuera de la casa. Caminaban por la playa al atardecer. A veces, Isabel se apoyaba en su brazo, otras, él le contaba historias de su infancia. ¿Sabes? Le dijo ella un día. Me recuerdas a mi hijo cuando era pequeño. ¿Y eso es bueno o malo? Es hermoso. Pero contigo hay algo distinto, algo que no sé nombrar. Él no respondió. Sabía que lo que los unía no era una relación convencional. Era algo más puro, más hondo, la ternura de dos almas que habían encontrado refugio una en la otra. Una tarde, el viento les jugó una broma. Mientras caminaban, un sobrevacío salió volando de la cartera de Tomás y fue a parar al mar. ¡Ah, no! Gritó él. Isabel corrió tras él, riendo como una niña. Déjalo ir, dijo. Quizás el viento lo lleve a alguien que necesite palabras. Y mientras el sobre desaparecía entre las olas, Tomás pensó que, si pudiera, escribiría una sola carta y la enviaría al cielo. Gracias por ponerme en el camino de Doña Isa del Mar. Esa noche, ella encontró una nota bajo su taza. No sé si el viento me trajo a usted o si usted me enseñó a volar. Pero desde que la conocí, mi vida tiene dirección. Isabel guardó la nota en su cuaderno, junto a la primera carta amarillenta que había iniciado todo. Y mientras el viento soplaba afuera, pensó que, a veces, los verdaderos amores no buscan quedarse, solo enseñan a no tener miedo al silencio. El otoño llegó a Almería sin pedir permiso. Las hojas doradas cubrían el paseo marítimo, y el aire traía ese olor a tiempo que pasa y no vuelve. En la casa de Isabel, las cortinas se movían al ritmo del viento, y en la mesa, las tazas de café se enfriaban más rápido. Tomás seguía visitándola cada tarde, aunque ahora lo hacía sin uniforme. Había dejado el trabajo de mensajero para probar suerte con la escritura. Las cartas del viento se había convertido en su refugio, su modo de entender la vida. Te estás convirtiendo en un poeta, le dijo Isabel un día, mientras hojeaba su libreta. Solo escribo lo que usted me enseñó a mirar, respondió él. ¿Y qué te enseñé?
a escuchar lo que el silencio dice cuando uno deja de tener miedo. Ella sonrió, con ese brillo sereno que dan los años vividos y las heridas bien llevadas. Una tarde de lluvia, Isabel no lo esperaba. Estaba cansada, con la mirada perdida en el mar. El sonido de los truenos le traía recuerdos lejanos, noches en las que aguardaba a alguien que nunca regresó. Cuando oyó el timbre, su corazón dio un salto. Tomás apareció empapado, con un sobre en la mano. Lo dejaron hoy en la oficina vieja, dijo. Tiene su nombre. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. Era igual que los anteriores, papel antiguo, cinta azul. ¿Otra carta del pasado? Preguntó ella. No lo sé. Pero algo me dice que esta es diferente. Ella respiró hondo y la abrió. Dentro, una hoja escrita con tinta negra. Si algún día el mar te devuelve lo que creíste perdido, no lo cuestiones. Solo ámalo, porque el amor, aunque tarde, siempre llega a tiempo. No había firma. Solo una inicial, J. Isabel cerró los ojos. Es su letra, susurró. Es Julián. Tomás se quedó en silencio. En ese momento entendió que había algo que no podía igualar, el amor que ella había guardado durante toda una vida. Los días siguientes fueron distintos. Isabel hablaba más despacio, se cansaba antes, pero cada palabra suya era una lección. El tiempo nos enseña que no hay que poseer para querer, le dijo una tarde. A veces solo hay que estar. Tomás se sentaba junto a ella, en silencio. A veces le leía fragmentos de su libro, otras, simplemente le sostenía la mano. Una noche, mientras afuera caía la lluvia, Isabel le pidió algo. Cuando ya no esté, dijo con calma, quiero que sigas escribiendo. Pero no sobre mí. Escribe sobre lo que te deje el mar. No diga eso, por favor. No es tristeza, hijo. Es gratitud. Todo lo que viene del mar vuelve a él. Sin embargo, el destino aún tenía una carta más que entregar. Una mañana, Tomás llegó y la encontró dormida en su sillón. Parecía en paz, como si soñara con olas. En su regazo había un sobre sin abrir, con su nombre escrito, para Tomás, cuando el viento sople desde el norte. Lo abrió con el corazón latiendo fuerte. Dentro había una carta breve, escrita con su letra firme y serena. Mi querido Tomás. El mar me enseñó que nada se pierde, solo cambia de orilla. Gracias por traerme de vuelta a la vida cuando creía que ya no quedaban mareas para mí. No sé si el destino te trajo a mi puerta o si fui yo quien te llamó sin saberlo. Pero gracias por escuchar mi silencio, por tu risa, por tus palabras. Si un día el viento te lleva lejos, no mires atrás. Yo estaré en cada carta que aún no hayas escrito. Con cariño eterno. Isabel. Tomás no lloró al principio. Solo sintió un silencio inmenso, como el mar después de la tormenta. El funeral fue sencillo. Pocas flores, mucha luz. Los vecinos del puerto, los niños que ella había enseñado, todos hablaban de su bondad. Tomás, de pie frente al mar, tenía la libreta en la mano. Abrió una página nueva y escribió. Hoy el mar está quieto. No llora. Creo que sonríe, porque sabe que ella volvió a casa. El viento del norte sopló con fuerza, y por un momento, le pareció escuchar su voz entre las olas. No olvides escribir, mi Tomás del viento. Pasaron los meses. El libro que escribió sobre ella, El eco del corazón, comenzó a circular en cafés, librerías y estaciones de tren. No hablaba de muerte, sino de encuentros que cambian destinos. Los lectores decían que, al terminarlo, sentían ganas de mirar el mar. Tomás visitaba su tumba cada semana. Siempre dejaba un sobre en blanco sobre la piedra. Para el viento, decía. Una tarde, al volver al puerto, una niña se le acercó con una sonrisa. ¿Usted es el del libro? Preguntó. Sí, supongo que sí. Mi abuela me leía su historia.
Dice que el mar nunca se queda sin cartas. Tomás sonrió. Tu abuela tenía razón. Y mientras el sol se hundía en el horizonte, el joven comprendió que el amor verdadero no necesita un final feliz, solo un eco que siga resonando en el corazón del otro. El viento sopló, trayendo olor a sal y a flores. Y en el murmullo del mar, creyó escuchar otra vez aquella voz suave. Al final, todos somos cartas que el viento lleva al lugar donde debemos llegar. El invierno se había marchado sin ruido, dejando tras de sí un aire tibio y limpio. En Almería, los almendros empezaban a florecer y las gaviotas volaban más bajo, como si quisieran tocar con sus alas la nueva estación. Tomás, ahora de 36 años, caminaba cada mañana por el malecón con una rutina que ya se había convertido en rito. En una mano llevaba su libreta, en la otra, una carta sin destinatario. Era su forma de hablar con Isabel, con el mar, con todo lo que seguía vivo dentro de él. Desde que ella se fue, su vida había cambiado. Su libro, El eco del corazón, había tocado miles de almas. Lo llamaban a entrevistas, ferias, encuentros literarios, pero Tomás siempre volvía al puerto. Ahí empezó todo, decía. Una mañana, mientras escribía sentado en el muro, una voz femenina interrumpió su silencio. ¿Eres tú el escritor de las cartas? Tomás levantó la vista. Frente a él, una mujer joven, de mirada tranquila y cabello castaño recogido en una trenza, lo observaba con una sonrisa tímida. Supongo que sí, respondió él, aunque las cartas no son del todo mías. Mi madre era amiga de Isabel, dijo ella. Me habló de ti. Dijo que un día debía venir a verte, cuando el mar estuviera en calma. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se llama tu madre? Se llamaba Lucía. Murió el año pasado. Pero antes de irse, me dejó esto para ti. La joven sacó un sobre arrugado, con la misma cinta azul de las cartas antiguas. Tomás lo tomó con cuidado. Dentro había una hoja con la caligrafía firme de Isabel. Cuando vuelva el mar, entrégale esta carta. Ella sabrá qué hacer con el silencio que dejamos atrás. Tomás levantó la vista, confundido. ¿Ella? Supongo que se refería a mí, respondió la joven, con una sonrisa que recordaba, de algún modo, a la de Isabel. Se quedaron en silencio, mirando el horizonte. Con el paso de los días, comenzaron a encontrarse más seguido. Se llamaba Clara y era maestra de arte. Le gustaba caminar por la playa al atardecer, igual que Isabel. A veces hablaban de pintura, otras veces de recuerdos, pero sin caer en la tristeza. Mi madre decía que el amor no muere, solo cambia de nombre, le contó una tarde. Isabel decía lo mismo, respondió Tomás, sonriendo. Un día, Clara le pidió que le mostrara el lugar donde solía sentarse con Isabel. Él la llevó a aquel banco de madera frente al mar, donde el viento parecía susurrar historias. Aquí le leía mis cartas, dijo Tomás. Entonces hoy leerás una más, contestó Clara. Sacó de su bolso una hoja blanca y escribió una sola línea. El mar nunca se queda sin testigos. La dobló y la dejó sobre el banco. El viento sopló suave, y ambos se quedaron mirando cómo la hoja se movía, como si alguien invisible la acariciara. Los meses pasaron, y la vida siguió su curso. El libro de Tomás tuvo una segunda edición. En la dedicatoria, escribió: para Isabel, que me enseñó a escuchar al mar. Para Clara, que me enseñó a volver a hablar con él. A veces, los vecinos del puerto los veían caminar juntos y decían que hacían buena pareja. Pero entre ellos no había prisa, ni promesas, solo un entendimiento profundo, ese que nace de las almas que reconocen la misma marea. Un atardecer de verano, Clara lo llevó a una exposición en el museo local. En una de las paredes colgaba un cuadro enorme, una mujer de cabello blanco, de pie frente al mar, con un vestido azul que se confundía con el horizonte. El título era, Cuando vuelva el mar. Tomás se quedó sin aliento. Es ella, susurró. Clara asintió. La pinté después de leer tu libro. No la conocí, pero la sentí.
Y ahora entiendo por qué mi madre decía que las olas guardan los nombres que el tiempo no borra. Él tomó su mano. Gracias por traerla de vuelta. Al salir del museo, el cielo estaba encendido en tonos naranjas y dorados. El mar brillaba con esa calma que anuncia algo bueno. Caminaron hasta el banco de madera y se sentaron, sin hablar. El viento trajo consigo una hoja de papel. Flotó entre ellos y se posó en el suelo. Tomás la tomó. No tenía escritura, pero en la esquina inferior había un pequeño dibujo, una gaviota y una ola. Clara lo miró y sonrió. ¿Casualidad? No creo en las casualidades cuando el mar está de por medio. Tomás guardó la hoja en su libreta, en la misma donde habían nacido las primeras palabras para Isabel. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió nostalgia, sino gratitud. Al caer la noche, el mar se volvió espejo. Las luces del puerto bailaban sobre el agua. Tomás abrió su libreta y escribió: El amor no muere. Solo cambia de orilla. Y a veces, cuando el viento sopla desde el norte, uno puede escuchar cómo el mar susurra los nombres de quienes nos enseñaron a amar. Cerró el cuaderno y miró a Clara. Ella le sonreía, y en sus ojos había esa calma que solo da la certeza de estar donde uno debe estar. El viento sopló una última vez, trayendo consigo el eco de una voz conocida. Gracias, Tomás del viento. Él levantó la vista hacia el horizonte, y por un instante, creyó ver una figura azul que se alejaba entre las olas. No era tristeza. Era despedida. Era comienzo. El mar, al fin, había vuelto. El viento del norte soplaba con suavidad sobre el pequeño pueblo costero de Almaría. Las calles aún olían a pan recién hecho y a mar. En la plaza principal, una anciana de cabello blanco y ojos claros caminaba despacio con una bolsa de naranjas. Se llamaba Isabel, aunque en el barrio todos la conocían como Doña Isa. Vivía sola en una casita junto al puerto, una de esas que guardan los sonidos del mar dentro de las paredes. Cada mañana, abría las ventanas y saludaba a las gaviotas, como si fueran viejas amigas. Buenos días, mis chicas, decía. A ver si hoy el viento trae buenas noticias. Pero hacía años que las noticias no llegaban. Isabel había sido maestra. Su esposo había muerto joven, y su único hijo, Daniel, vivía lejos, en Argentina. Prometía llamar, escribir, visitar, pero el tiempo siempre encontraba una excusa. Así que los días pasaban, uno tras otro, entre libros antiguos, tazas de té y cartas que ella escribía pero nunca enviaba. Hasta que una mañana, el timbre sonó. ¿Sí? Preguntó desde la ventana. Buenos días, señora. Mensajería Almaría. Tengo un paquete para usted. El joven al otro lado de la verja sonreía. Era alto, moreno, con una mochila azul colgando de un hombro. Tenía ese aire de quien no ha dormido mucho, pero aún conserva la esperanza. Pase, hijo, que el viento no perdona, dijo Isabel. Gracias, señora. Soy Tomás. Ella firmó el recibo, al hacerlo, se fijó en sus manos, grandes, ásperas, de quien trabaja sin descanso. Debe de tener usted mucho camino, comentó. Sí, pero me gusta. Cada puerta tiene su historia. Esa frase la sorprendió. Nadie hablaba así desde hacía tiempo. ¿Y cuál cree que es la mía? Preguntó con una sonrisa. Tomás dudó un momento. La de alguien que todavía espera una carta importante. Isabel lo miró fijamente. No sabía si reír o llorar. Acertó, joven. Acertó de lleno. El paquete no era para ella. Al menos, eso parecía. Tenía su dirección, sí, pero el remitente estaba en blanco. Dentro, había una caja de madera pequeña, cerrada con una cinta azul y una nota sin firma. Para cuando recuerdes que no todo se perdió. Isabel sintió un escalofrío. Tomás, curioso, preguntó. ¿Sabe de quién puede ser? No,
pero tal vez sea una señal. Él la ayudó a abrir la caja. Dentro había una vieja fotografía, una pareja joven frente al mar, y detrás, una carta amarillenta. Isabel se llevó la mano a la boca. Esta foto es mía. ¿Suya? Sí, pero no la veía desde hace más de 40 años. En la carta, una escritura torpe decía: perdóname por no llegar a tiempo. Si lees esto, sabrás que lo intenté. No había firma. Solo una fecha, 1979. Isabel se sentó, confundida. Esa carta, nunca la recibí. ¿Cree que la dejaron ahora, después de tanto tiempo?, preguntó Tomás. No lo sé, pero el destino tiene maneras extrañas de recordarnos lo que fuimos. Tomás guardó silencio. Había visto muchas entregas raras, pero nunca algo así. Si quiere, puedo averiguar de dónde vino el paquete. ¿De verdad harías eso por mí? Claro. Me gustan las historias que aún buscan su final. Ella sonrió. Entonces pasa mañana, joven. Te invitaré a café, y veremos si el viento trae más respuestas. Tomás volvió al día siguiente, con el uniforme arrugado y una libreta llena de apuntes. He preguntado en la oficina, pero el paquete llegó sin registro. Nadie sabe quién lo dejó. Quizás el mar, bromeó ella. O alguien que quiso cerrar un círculo. Tomaron café frente a la ventana, viendo pasar las gaviotas. ¿Sabe, Tomás?, dijo Isabel. Cuando era joven, escribía cartas a todos los que amaba. Algunas nunca llegaron, y otras se perdieron. Pero aún así, seguía escribiendo. ¿Por qué? Porque escribir es como lanzar una botella al mar. No sabes quién la encontrará, pero confías en que alguien la lea algún día. Tomás la escuchó fascinado. Quizás esta carta fue una de esas botellas. Quizás, respondió ella. Y tú, el mensajero que el mar me envió para abrirla. Antes de irse, Tomás le dejó su número. Por si aparece otra carta perdida. Isabel asintió. No lo dudes, joven. El correo del alma nunca se detiene. Cuando cerró la puerta, el aire del mar entró con fuerza, moviendo las cortinas como si alguien invisible hubiera pasado. Isabel se sentó con la foto en las manos y susurró. Perdóname por no llegar a tiempo. ¿Dónde estuviste todos estos años? A lo lejos, en el puerto, las campanas sonaron. Y en el corazón de una anciana, algo muy pequeño, muy antiguo, comenzó a despertar. Aquella noche, Tomás no pudo dormir. Pensaba en la carta, en la mujer, en su propio pasado que también guardaba silencios. Al amanecer, decidió volver al puerto, sin motivo aparente. Y allí, junto a las olas, vio a Isabel sentada con un cuaderno. Buenos días, joven, dijo ella. He pensado que tal vez haya más cartas que nunca llegaron. Y alguien debe ayudarlas a encontrar su camino. Él sonrió. Entonces empecemos por la primera. Y juntos, entre el rumor del mar y el sol naciente, comenzaron a escribir una historia que ni el tiempo ni el olvido podrían borrar.